Regresamos a este espacio televisivo a vivo en programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos compartiendo con ustedes este texto del evangelista Mateo, un sí verdadero. Yo le quise llamar un sí verdadero porque aquí te dice que uno dice sí y termina con un no, uno dice no y termina con un sí. Así que vamos a ir a ese sí verdadero. Y nos estábamos cuestionando en el primer segmento si estamos verdaderamente escuchando esa voz del Señor para decirle sí, y cuando decimos sí nos vamos comprometiendo. Y fíjese, eso me traía a mí a la memoria que hace mucho tiempo, ¿verdad? Siempre estaba esa hermanita por ahí, mira Madeline, para que vengas aquí o vengas allá, y yo siempre decía sí y nunca iba. Siempre decía sí y nunca iba, hasta que verdaderamente no me encontré con el Señor. Ese día empecé a decir sí, sí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a mirar. Ese sí que estamos dando, lo estamos dando pensando que el que nos está invitando es el hermano, o pensando que el que nos está invitando es el Señor. Eso es lo que tenemos que ir pensando. Si nuestro sí está siendo un sí verdadero. San Jerónimo nos va a ir llevando poco a poco a través de estas lecturas y nos va a ir dirigiendo para que nosotros podamos entender poco a poco a qué se refieren estas palabras. San Jerónimo nos decía que después de lo dicho, Jesucristo ofrece esta parábola para resaltar esa impiedad de los que preguntaban, y les da a conocer que el reino de Dios pasará a los gentiles. Porque dice el Señor, porque vino Juan y ustedes no creyeron, y dice por aquí que las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de los cielos, porque ellos que no creían estaban más ávidos a escuchar, a prestar atención a lo que estaba ocurriendo. Aquel que ya conocía verdaderamente, aquel que ya se lo sabía todo, como a veces nos pasa, pues ya no estaba verdaderamente escuchando la voz del Señor. No estaba escuchando a Dios que lo estaba llamando. Por eso tenemos que tener en cuenta, tú y yo, cuando vamos a decirle ese sí al Señor y vamos a caminar hacia el Señor, que verdaderamente lo estemos haciendo porque hemos tenido ese encuentro con el Señor. Porque si no, nos va a pasar como dice aquí la palabra: todo aquel que no lo ha conocido está más ávido. Y a veces nos tenemos que preocupar nosotros de esas situaciones, porque cuando vamos caminando y vamos caminando y vamos caminando, pero vamos caminando en una rutina sin dejar que sea el Espíritu el que nos vaya guiando, nos puede ocurrir esto. Y a veces, miren, yo me pongo a pensar, a veces nos pasa, porque a veces nosotros queremos ser tan perfectos porque hemos estado en este camino, y que si hay que vestirse así, que hay que cantar así, que hay que pararse así, que hay que recostarse así, y estamos tan pendientes a esas cosas que no estamos pendientes al mensaje que el Señor nos está llevando. Por eso San Jerónimo le está diciendo: el reino de Dios pasará a los gentiles, diciéndole: ¿mas qué os parece? O sea, va a pasar a aquellos que no creían, porque sus oídos y su corazón estaban más abiertos que aquellos que eran los sacerdotes, los fariseos, los que conocían, los que tenían la palabra, mire aquí en la palma de sus manos, y no podían escuchar la voz del Señor. Por eso se nos invita a nosotros a que podamos estar conscientes. Dice San Jerónimo que primeramente se dice al pueblo gentil por medio de esa ley natural: ve y trabaja mi viña.
Y fíjense, a veces uno se pone a pensar en este tiempo que, ¿verdad?, las situaciones que están ocurriendo entre la falta de mano de obra, que no se tiene en muchos lugares, en muchos negocios. Y fíjense que aquí están dispuestos a trabajar. Ve y trabaja en mi viña. Y a veces nos pasa a nosotros que ya estamos tan aclimatados, ¿verdad? Y ya conocemos que tiene que ser de esta naturaleza, que decimos, ¿para qué pararme? ¿Para qué ir? Yo estoy aquí cómodo, yo trabajo aquí en mi casa, yo hago lo que tengo que hacer en mi casa. ¿Y qué? Empiezo a cerrar mi oído al llamado de Dios. Empiezo a cerrar mi oído al llamado de Dios por medio del Espíritu, porque estoy demasiado aclimatado. Lo que pasa aquí, ellos no estaban aclimatados. Los gentiles tenían que trabajar, tenían que buscar, no creían en nada, creían en 20,000 dioses, no les importaba, pues estaban más ávidos y prestos a escuchar. Y eso quizás nos está pasando en nuestro país hermoso, que nosotros hemos seguido caminando y nos hemos aclimatado y no estamos escuchando. Y no estamos escuchando la voz de un Dios que está saliendo todos los días a llamarnos, a invitarnos a ser parte de su viña, a invitarnos a laborar en su viña. Y mientras irán otros diciendo, invitándote, y tú y yo estamos diciendo, ay, pero yo aquí estoy cómodo, ¿para qué voy para allá? Manda a Luis, que Luis a lo mejor necesita ese trabajo. Manda al otro, que a lo mejor la otra lo necesita. Y entonces empezamos, ¿qué?, a cerrar esas puertas, a cerrar ese oído a la llamada del Señor. Por eso yo creo que tenemos que, tú y yo, ahora nosotros los que ya hemos decidido seguir a Cristo, me vas a decir, claro, yo llevo 50 años en el Evangelio, Madeline, ya yo me conozco la Biblia de arriba a abajo, te puedo decir todos los versículos de memoria si tú quieres, pero eso no es lo que está buscando el Señor. El Señor está buscando que aquel que quiere laborar en su viña, aquel que quiere servirle en su viña, aquel que lo está invitando hoy y aunque se sepa la Biblia de arriba abajo, sabe, identifica que el llamado es del Señor y que Él quiere que pertenezcamos a esta viña. Así que nos corresponde a nosotros, pueblo de Dios, un pueblo cristiano. Nosotros hemos sido siempre un pueblo cristiano. Tenemos que empezar a salir a laborar en la viña del Señor para volver a retomar nuestras raíces cristianas desde un corazón que quiere servirle al Señor en su viña. Nos encontramos en el próximo segmento.